Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión, este nuevo círculo narrativo dentro del Pid Legatum. Voy a presentar de manera inmediata a nuestros contertulios en este caso, pero antes avisar que si hay estudiantes entre nosotros, que hemos dejado al principio de la sala una hoja de firmas para que ellos registren su asistencia, ¿vale? Entonces, que no se nos olvide antes de marcharos. Por lo demás, pues nos cabe la satisfacción de regresar en este Pid Legatum, en esta nueva edición, ¿no?, a un tema que ya abordamos en otra ocasión. No sé si alguno ya estuvo en su momento hace algunos años, ¿no?, en la sesión, en el círculo que hicimos con el profesor Rodríguez Becerra, en este caso más centrado en la religiosidad popular y los milagros, que fue un éxito de asistencia, como vemos que está ocurriendo en esta tarde también. Así que les agradecemos a todos que hayáis acudido, a pesar de que hoy es un día tan extraño, ¿no?, después de esa parada en el tiempo que experimentamos ayer, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un signo de normalidad, ¿no? Entonces, en este caso, perdón, me van a ver un poco despistado porque tengo que estar pendiente de los comentarios que nos están dejando, porque los estamos retransmitiendo vía por streaming, ¿no? En este caso, esta tarde, pues la temática que hemos elegido, creencias, sanaciones y milagros, miradas desde Argentina y España. Y bueno, es que ha sido una gran oportunidad el que tengamos a uno de nuestros conferenciantes, Luis Alberto Cárdenas, profesor Cárdenas, aquí presente, que es argentino, haciendo una estancia en España, ¿no? Y bueno, aquí que nos enteramos que andaba por aquí, por estas cercanías, ¿no? Y bueno, hemos tenido el placer y además el agradecimiento de que aceptara pues participar y pasar esta tarde con nosotros. Y mucho ha tenido que ver Miguel Ángel Carvajal Contreras, pues que ahora presentaré también, ¿no?, que ha sido la persona que nos ha puesto en contacto. Así que, comenzando por el profesor Luis Alberto Cárdenas, es licenciado en Sociología, investigador social. En otro tiempo desempeñó como ayudante de cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Coordina los libros guía de la diversidad religiosa en Buenos Aires y es autor de dos obras que para nosotros pues, nos resulta especialmente interesantes: Creencias, sanaciones y milagros en la sociedad globalizada y Los curanderos andinos de la pequeña Bolivia, Liniers, Buenos Aires, ¿no? Pues, profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta tarde estar con nosotros. Y a continuación, pues, sobre Miguel Ángel Carvajal Contreras, que seguramente lo conoceréis muchas personas, porque está de aquí, vamos, reside aquí en Granada, pero además suele acudir a este tipo de actividades, ¿no? Entonces os sonará a algunos, ¿no? Él es antropólogo por la Universidad de Granada, máster también en antropología, en un máster sobre gestión de la diversidad cultural, el patrimonio y el desarrollo por la Universidad de Sevilla, y actualmente doctorando en el programa de Historia y Arte de la Universidad de Granada, que en realidad ahora mismo está en capilla, ¿no?, porque hace casi horas, ¿no?, que depositó ya su tesis, con lo cual dentro de poco le tocará defenderla, ¿no? Forma parte también de la asociación de jóvenes investigadores, ¿no?, sobre temas andaluzas. Y bueno, pues tiene muchos artículos ya publicados, conferencias en diferentes sitios, y entre la gama de aspectos que él aborda, pues uno tiene que ver con la cuestión del curanderismo asociado al tema de la religiosidad, ¿no? Y bueno, pues pensamos que podría ser un buen contrapunto, ¿no?, pues tener la posibilidad de comparar, ¿no?, dos realidades que aparentemente son tan lejanas, pero que ya veremos cómo tienen mucho nexo entre ellas. Así que ya sin más, agradeciéndote también, Miguel Ángel, haber aceptado venir, ¿no?, pues paso la palabra
al profesor Luis. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy grato estar aquí en Granada. Hace mucho tiempo había pasado, más o menos 10 años. Había hablado con el profesor Rafael Briones, que estaba del equipo que mencionó. Bueno, me dio un trabajo sobre el curanderismo andaluz, yo le había dado un trabajo también. Y bueno, el equipo donde están Manuel y otros investigadores. Y bueno, ahora surgió esta posibilidad. Yo he visto el trabajo de Miguel Ángel Carvajal Contreras, que tiene muchas coincidencias así del campo de investigación. Y bueno, yo hoy voy a hablar de los circuitos de sanación en Buenos Aires. En la actualidad el tema de la salud es muy importante. En el momento así de posmodernidad, el ser humano ha tenido situaciones difíciles de angustia existencial, de estrés, de un montón de cuestiones, y hay una búsqueda también de la salud que a veces se refuerza o aparece en temas muy, digamos, de crisis. Por ejemplo, el momento del COVID-19. El circuito de sanación es el recorrido que hacen las personas, como los antropólogos hablan del circuito etnomédico, donde van buscando una solución a sus problemas de salud, sus padeceres físicos, emocionales, y en ello recurren a la biomedicina o a la medicina tradicional, a las medicinas religiosas, a veces al autotratamiento también. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, que he visto en el caso de Buenos Aires. Yo he trabajado sobre una zona que es en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, una zona donde está concentrada un centro de transbordo, o sea que hay una estación de tren, una avenida de circunvalación, una estación de buses, y hay mucha circulación de gente. A la vez hay mucha diversidad religiosa porque hay templos de distintos credos. Católico de San Cayetano, que es masivo, es un santuario, el patrono del trabajo. Después hay lugares de culto evangélico, pentecostales, algún espiritista, algún oriental, y la zona de un sector de la avenida Rivadavia, que es la avenida más importante de la ciudad, que pasa hacia el conurbano oeste. Hay un sector donde se concentra un enclave boliviano, y ese es el lugar donde hice la última investigación. La ciudad de Buenos Aires tiene una extensión muy grande, es una megalópolis religiosa, allí conviven muchos grupos y hay un circuito de sanación sobre los católicos, por ejemplo, la Virgen que desata los nudos, sobre los problemas emocionales, San Pantaleón, el médico milagroso, San Jorge, que está en un templo ortodoxo, sin embargo concentra seguidores del catolicismo, de los afro también, que lo tienen como guía, y este campo religioso también está en competencia con las otras formas de medicina o terapias alternativas. Las terapias alternativas han tenido mucho avance, mucho consumo. Hay circuitos también de tours a distintos puntos energéticos. Y ahí también se han crecido los centros de terapias alternativas. Ha crecido mucho en la formación de terapeutas y en los servicios que producen. Hay unas instituciones que se destacan más sobre otras. Lo que también se ha podido constatar es profesionales de la salud que ingresan al campo de lo holístico, o sea, las disciplinas orientales, a cuestiones como también, como contrapartida, las personas que están en disciplinas alternativas ingresan a estudiar psicología u otras cuestiones de la salud.
En cuanto a la biomedicina, también ha habido una apertura y una cuestión de abrir ese campo en la medicina a las medicinas alternativas. La Organización Mundial de la Salud también ha contemplado esto, después del COVID también, en tener una cuestión de considerar estas medicinas tradicionales también, porque en lugares lejanos los curanderos, los terapeutas tradicionales pueden atender a poblaciones o ser un nexo entre las poblaciones, un tipo de poblaciones con los centros que se van incorporando, centros de atención primaria. Y en el caso de la medicina tradicional del curanderismo que yo pude abordar, se trata de curanderismo andino, de curanderos bolivianos y peruanos que vinieron de centros rurales de Perú y se instalaron y Bolivia y se instalaron en Buenos Aires, en este sector de la pequeña Bolivia, como le llaman. Es un enclave muy pequeño, pero ahí hay clínicas médicas, odontológicas, hay servicios comunitarios y allí los pacientes circulan entre las clínicas de los paisanos y también el hospital local. Pero el hospital local, como sucede en muchos momentos, está saturado y a veces hay dificultades en la atención porque no le entienden a muchos que no hablan español y entonces hay una diferencia. En cambio, el curandero tiene sus consultorios en viviendas particulares y también hacía algunos puestos callejeros. Ya tiene una comunicación mucho mejor, hay una identificación cultural entre el paciente con el especialista y también esa cuestión le sirve de contención en un medio como la ciudad de Buenos Aires, que tiene una característica casi, digamos, europea, y es un choque muy fuerte cuando llegan al lugar, entonces quedan con una situación de aislamiento, de dificultades, hay cuestiones de indocumentación, hay cuestiones de desempleo. Entonces, todas estas situaciones hacen que generen algunas cuestiones de problemas de salud, depresiones, cuestiones de acercarse a las adicciones, baja de defensa y algunas cuestiones que el curandero puede abordar de distintos modos, ya sea con su evidencia, con su consejo, con sus hierbas. El curandero viene a ser como un consejero, un psicólogo, un médico, un juez, es algo más amplio para la comunidad, es un referente. En síntesis, lo que se puede ver a través del circuito enomédico y el cuentapropismo religioso de las personas que van también circulando por distintos grupos religiosos, también para buscar su cuestión de su paz, su armonía, su búsqueda de salud, van circulando por algunos grupos religiosos, es decir, como una menú a la carta o cuentapropismo religioso. Eso mismo es una coincidencia también con el circuito etnomédico que había hecho referencia antes, el tema de concurrir a la biomedicina, a las terapias alternativas o a los curanderos. Es todo lo que pueda. Quedo abierto a las preguntas o inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Seguramente vamos a recurrir, vamos a reincidir, ¿no?, en algunos de los apartados que ha tocado, ¿no? Bueno, pues, Miguel Ángel, tu palabra. Bueno, muchas gracias. Lo primero, gracias a Luis por su insistencia, porque ya se planteó anteriormente había estado en España y se había planteado la posibilidad de ver si podíamos organizar un encuentro de este tipo, pero no pudo ser, y ahora, gracias a que volvió a escribir y gracias al profesor Manuel Amezcua, ha podido ser posible. Así que les agradezco a ambos la oportunidad de estar aquí esta tarde con ustedes y agradecerle a ustedes su presencia. Comparando con el caso de España y de las sociedades del sur de Europa en general, claro, la medicina
al final la medicina popular es un campo amplio y el curanderismo es un fenómeno que se inserta dentro de este ámbito más amplio de la medicina popular, ¿no? Siempre digo, esto es como la religiosidad popular y la Semana Santa. La Semana Santa es como un gran campo dentro de la religiosidad popular, y con el curanderismo sucede lo mismo, ¿no? Dentro de lo que entendemos como medicina popular encontramos numerosas prácticas que pueden ser, pueden ser llevadas a cabo por personas que tengan un perfil, por ejemplo, de curandero, o por personas del común de la población que tengan algunos conocimientos acerca de estas formas de sanación que siempre se han denominado como medicina popular, medicina tradicional, folk medicine, etnomedicina, etcétera. Y el curanderismo es un fenómeno dentro de, es un campo dentro de este fenómeno, ¿no? Entonces el curanderismo, claro, está la cuestión de cómo se llega a ser curandero, que es una cuestión que Manuel Amezcua ha abordado, Rafael Briones ha abordado también, cómo se llega a ser curandero, a veces porque se es designado por otro curandero entiende, es capaz de captar que esa persona va a tener gracia para la sanación, va a tener esa capacidad para la sanación, o desde el nacimiento hay una serie de elementos milagrosos más o menos que indican que esa persona va a ser curandero o curandera. En otras ocasiones simplemente pues es una persona que empieza practicando esta sanación a veces con animales o de una forma amateur, y luego acaba dedicándose a la práctica de curandero o curandera con personas, ¿no? Claro, en el caso de los curanderos, por ejemplo, de las zonas rurales en España suele ser bastante habitual, bueno, zonas rurales y zonas urbanas también, aunque muchas veces las zonas urbanas tienen un origen rural, ¿no? Lo mismo que ocurre esto, los discípulos de Ernesto de Martino, algunos lo estudiaron en el sur de Italia, por ejemplo en Nápoles, pues había a lo mejor alguna curandera que era de origen rural, luego van a la ciudad, aquí ocurre lo mismo, van a vivir a la ciudad debido a los procesos de migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, y llevan toda esa serie de prácticas, ¿no? Y consiguen tener a veces mucha fama, ¿no? Rafael Briones habla de los curanderos mayores y los curanderos menores. Por ejemplo, los curanderos mayores son aquellos que suelen tener la capacidad de curar muchas dolencias, y además tienen una fama que se extiende, es una fama supracomunal, supralocal, es decir, excede los límites de la propia comunidad en la que vive el curandero, y la fama se extiende por la región. También están los curanderos menores, que son aquellos que a lo mejor están más especializados en una dolencia en particular y no tienen una fama tan grande, ¿no? En el caso de los curanderos mayores, pues los ejemplos más paradigmáticos son los de los curanderos, la saga de santos, denominados como santos, de la Sierra Sur de Jaén, y por ejemplo el caso de Manolo el del Molinillo, de aquí en la provincia de Granada, ¿no? Conocido posteriormente como el Santo Manuel, ¿no? También. Y claro, corresponden a un fenómeno que está muy vinculado al tema de los milagros, ¿no? Se mencionaba antes la cuestión del aspecto milagroso, porque bueno, al final esos son curaciones que no sabemos exactamente por qué esta gente tiene ese don, ¿no? Hay muchas explicaciones que tienen relación con la religiosidad popular de ¿por qué? Porque se supone que reciben una gracia de origen divino, y a algunos se les supone, se crean verdaderos mitos en torno a ellos, y a algunos se supone incluso que tienen contacto. Por ejemplo, a Manolo el del Molinillo se le supone un contacto con la Virgen, que se le aparece en un día de lluvia y hace que por donde él pasaba no lloviera, ¿no? Entonces siempre suele haber este tipo de relatos que vinculan a la religiosidad popular, a estos aspectos sobrenaturales, con estas personas que tienen esta capacidad de sanación, que se supone que es de origen divino, y que se les concede esta gracia, que ellos a su vez pueden donar también, es decir, pueden una vez que están mayores o que
Cuando fallecen, se supone que esa gracia pasa a alguna de sus personas allegadas, ¿no? En muchos casos. Y eso, estas personas tienen una serie de características, habitualmente suelen vivir en entornos humildes, pueden ser, como en el caso de Manolo, el del Molinillo, en una choza situada en la Sierra de Huétor, o puede ser en viviendas, pero siempre en entornos humildes, no en lugares ostentosos. Lo que sí que es paradójico es que muchas veces cuando han fallecido se les ha enterrado en lugares bastante ostentosos, ¿no? Que es curioso, ¿no? Pero bueno, pero llevan una vida austera y además se supone, por ejemplo, que deben ser personas iletradas. O sea, el hecho de ser iletrado, de que la gente sepa que tú no sabes ni leer ni escribir, refuerza esta idea de que lo que tú sabes proviene de un don divino, de esa gracia, y simplemente tú transmites oralmente el remedio para cada persona, ¿no? En particular. En ocasiones simplemente hay muchos tipos de curanderos, los componedores, los que recomponen, curan los huesos, los hierberos, los que entienden de hierba, y luego otros que curan de diversas formas, por imposición de manos, o simple y llanamente que se les expone la enfermedad y recetan algún tipo de ungüento, de solución para curarse, ¿no? para que la persona se cure. No ha sido infrecuente en las zonas rurales que se acudiera al médico y al curandero, es decir, esta doble vía mediante la cual pues se acude al médico para algunas cuestiones, para otras se acude al curandero. Incluso ha habido casos en los cuales el médico, esto a veces pasa con la culebrina, ¿no? Lo típico de, ¿conoce usted algún curandero que sepa curar esto? Pues se lo cura casi más rápido, ¿no? A veces. También hay mujeres que curan, esto me he encontrado casos de mujeres que curan la culebrina, y al final entra en juego toda una serie de prácticas socioculturales donde se mezclan el ámbito de las creencias, este factor milagroso, la búsqueda de la salud y toda una serie de rituales, también de conocimiento del entorno, porque claro, los que, por ejemplo, se dedican, o fundamentalmente, recetan determinadas plantas medicinales o hierbas, claro, tienen que tener un conocimiento amplio del territorio en el que se desenvuelven, ¿no? En ocasiones los curanderos, habitualmente se va al lugar donde está el curandero, pero también había curanderos que se movían por el territorio, ¿no? Por ejemplo, Rafael Briones de niño eso lo tiene escrito, lo curó tenía un brazo, como decían, de gobernado, tenía un brazo que no le tenía el hueso ahí fastidiado, y estaba el santo custodio por allí y lo curó siendo niño, ¿no? Y luego, al cabo de muchos años, él ha investigado sobre el curanderismo, ¿no? Las cosas que tiene la vida a veces. Pero bueno, en otras ocasiones los curanderos se movían por el territorio, ¿no? También en Canarias solía ser habitual esto, ¿no? Y hay estudios antropológicos en los que se ve, por ejemplo, pues hasta dónde llegaba el radio, ¿no? De la zona de acción de estos curanderos, ¿no? Carmelo Elisón también lo investigó en Galicia, y al final son lo mismo que comentaba Luis, se convierten en personas de referencia, pero no solamente ya en sus comunidades, sino en territorios más amplios, como pueden ser, toda un área, es decir, por ejemplo, la importancia que tiene el Santo Custodio en Andalucía Oriental es muy importante, ¿no? No solamente en la Sierra Sur de Jaén, sino que es conocido mismamente, por poner un ejemplo, ¿no? Como dicen, para muestra, un botón. Si ustedes van a Pinogenil es un pueblo muy bonito que no está muy lejos de Granada, pues justo, no se ve mucho, pero justo en la entrada del pueblo hay una rampa y se accede a una pequeña ermita que hay en la entrada del pueblo. Pues si uno se asoma dentro de la ermita, ve una inmaculada, creo recordar, pues lo tengo fotografiado, una inmaculada con una estampa del Señor del Paño de Moclín y una estampa del Santo Custodio.
Es decir, hasta esta zona llega la fama del santo custodio y al final se convierten verdaderamente en santos populares, ¿no? Un poco como lo que pasa también con el caso de Fray Leopoldo, aunque Fray Leopoldo es una persona del ámbito religioso propiamente dicho, pero adquieren esta fama supracomunal, enorme, ¿no? En el caso de Canarias muchas veces tienen una fama insular, que van por prácticamente toda la isla, por Tenerife o la isla que sea, curando, ¿no? Y quedan muchas veces también en la memoria. Incluso hay reivindicación. El caso de Canarias es interesante porque hay todo un discurso reivindicativo, a veces también de género, sobre el caso de las mujeres, de las curanderas, reivindicando la figura de estos curanderos y de estas curanderas, ¿no? En el caso de la parte oriental de Andalucía, por ejemplo, se mantiene bastante el recuerdo, por lo menos entre las generaciones que tuvieron contacto con ellos, ya han fallecido prácticamente, bueno, todos, de los más famosos, pero sí que sigue habiendo, sí que se les sigue rindiendo culto en los lugares donde ellos vivieron o donde están enterrados. En los cementerios suelen tener un mausoleo, que ya digo que contrasta con esa vida humilde que llevaron pues en vida, ¿no? O sea, y habitualmente hay flores, se suelen poner pues ofrendas, exvotos, la gente hace rituales, como por ejemplo tumbarse al lado de la tumba para que de alguna forma reciban esa capacidad de sanación y se organizan pues como romería a veces a estas tumbas o a los lugares donde vivieron, ¿no? Incluso pueden ser en ocasiones, como ocurrió con la choza donde vivía Manolio del Molinillo, ha sido restaurada y está llena de imágenes religiosas. Habitualmente las consultas, los lugares donde suelen estar donde reciben a los pacientes los curanderos, están repletas de imágenes religiosas. Pues lo estábamos hablando antes, la Virgen de la Cabeza, las imágenes más a nivel devocional más importantes en la localidad o en la zona, el Señor del Paño, aquellas que tienen fama de ser milagrosas. Luego, por ejemplo, la Cruz de Caravaca es muy típica y bueno, y eso, por ejemplo, en los de la provincia de Granada, pues la Virgen de las Angustias, ¿no? Que se tiene muchísima devoción. Entonces, claro, ese factor siempre está, ¿no? Hay un fenómeno interesante que Rafael Briones lo refleja en un caso de aquí de Granada y hay algunos casos que son como una especie de médicos curanderos. Por ejemplo, él señala un caso aquí de Granada, pero también hay un caso que se puede ver fácilmente o de médicos a los cuales se tenía casi una devoción en vida y luego también tras la vida, que es lo que ocurre con el señor del cementerio, por ejemplo. En el cementerio de Granada hay una tumba de un médico y hay una imagen de Cristo, ¿no? de piedra, que le han tenido que poner un cristal porque, claro, se estaba desgastando la piedra, porque la gente le estaba nada más que tocándolo, ¿no? Entonces, el señor del cementerio, pues en este caso encontramos una imbricación entre la tumba de un médico que tenía fama de ser muy buen médico, la religiosidad popular a través de esta imagen de Jesús, y luego ya no tanto como antes, pero había un montón de exvotos hace años allí, ¿no? Ya han hecho un poco de limpieza, es verdad que los exvotos, esto Salvador lo comentó, a veces a las instituciones eclesiásticas no les hacía mucha gracia, pero bueno, en algunos sitios sí que es verdad que se siguen conservando. También hay un caso muy interesante que es el de José Gregorio, un médico venezolano de origen canario, al cual se comenzó a tener mucha devoción en Venezuela y debido a la emigración canaria a Venezuela, esa devoción ha ido a Canarias. Entonces se le tiene mucha devoción a ambos lados del Atlántico, ¿no? Y hay un sociólogo portugués también que trabajó sobre un caso en Portugal también, de uno de estos médicos que, bueno, pasan a ser considerados también como santos populares, lo mismo que los curanderos, ¿no? Entonces, es un médico que tiene ese conocimiento médico propiamente dicho, ¿no? De alguien que ha estudiado la carrera de medicina y que es muy bueno desempeñando su función médica,
en el ámbito oficial, institucional, pero que debido a esa pericia, a ese buen hacer, se convierte en alguien al que se rinde culto, ¿no? O sea, se entiende más o menos que es tan bueno que hay algo milagroso, ¿no?, en su quehacer, ¿no? Y se le tiene veneración en vida y luego también posteriormente. Y el caso de José Gregorio, por ejemplo, es muy interesante, hasta el punto de que en muchos cementerios en Tenerife suele haber imágenes de él y bueno, es un fenómeno muy interesante. Eso por buscar algunos, bueno, por contrastar un poco y buscar paralelismos con el caso argentino. Y luego también aquí ha ocurrido en las últimas décadas pues todo lo que es la llegada de las nuevas espiritualidades, todo lo que es New Age y nuevas prácticas que en muchas ocasiones provienen de otros territorios, llegan aquí, bueno, y más o menos se adaptan al terreno, ¿no? Pero esto en realidad ya pasó anteriormente, por ejemplo, con el sincretismo que se produce entre, por ejemplo, volviendo al caso de Canarias, entre la medicina popular canaria y la santería, ¿no? En el caso de la gente que migra a Cuba y luego vuelve. Y entonces ahí ha habido una imbricación entre la medicina popular del propio territorio de Canarias y la santería, ¿no? Que no solamente que coexistan, sino que a veces se han fusionado, ¿no? Entonces, bueno, pero esto es muy típico de aquellos lugares donde, claro, que han tenido procesos migratorios, sobre todo hacia América Latina. Y nada, no sé, quedo a su disposición. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, vayan preparando sus comentarios y preguntas, que seguro que están deseando ya de tomar la palabra. Antes quiero agradecer la presencia de este otro público que no está presente con nosotros. Bueno, sí está, a través de mi computadora lo estoy viendo, ¿no?, que son aquellos que están conectándose a través del streaming y que ya nos están dejando algunas preguntas que las pasaremos, ¿no? Pero antes me gustaría comentar con el profesor Luis la sensación que uno tiene cuando te metes en este mundo a intentar analizarlo, comprenderlo, es la de meterte en una especie de enjambre cultural, de informe, ¿no?, donde uno no acaba de encontrar cuáles son las coordenadas por las cuales se mueve la gente, ¿no?, que participan de este fenómeno, ¿no? Y eso produce una cierta una cierta desorientación en el observador también, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero trasladarle es hasta qué punto o cuáles son las variables que utiliza la gente en su itinerario de sanación, ¿no? ¿Cuáles son las variables que utilizan, pues, para elegir una opción u otra de las que ellos combinan, que realmente no seleccionan, sino que parece que tienen muy claro cuándo tienen que ir a unas opciones o a otras, ¿no? ¿Qué variables son las que suelen utilizar? Bueno, puede ser una cuestión de, primero, algunos hacer un autotratamiento, es decir, tomar una medicación, digamos, de venta libre, probar alguna cuestión, después como decía Miguel, alguna curandero es decir, con las cuestiones así folk, y después la biomedicina, y después ir probando. Eso es lo que también pasa en la búsqueda y en buscar, elegir la oferta que hay de especialidades, ¿no es cierto? También pasa en lo religioso, ¿no? Tiene que ver también con lo cultural, la formación, de dónde proviene, o su cultura, su entorno familiar, entorno un poco de historia de vida, y eso influye también en la llegada y también en el impacto, también en los medios, en lo que trasciende. Y bueno, a veces es un encuentro, ¿no? Es un encuentro entre la persona y el lugar, la pertenencia, ya sea por la salud, ya sea el grupo religioso, ¿no? Es como que hay una coincidencia. Es como un peregrinaje. Uno es un peregrinaje por la salud, el otro por la cuestión espiritual.
acá es un paradigma también. El paradigma de salud clásico es médico, es decir, físico, y acá puede ser físico-mental. Al paradigma que estamos hablando en general es físico, mental, espiritual, ¿no? Entonces ahí entra otro plano, entra la New Age, entra las filosofías espirituales, que las filosofías espirituales también, muchas provienen de un arco esotérico, y ese arco esotérico también proviene de las religiones base del catolicismo. Hay un cristianismo esotérico, hay un del islamismo salen los sufís, del judaísmo sale la Kabbalah, y así de los tibetanos el tantra, y todo eso tiene que ver con cuestiones donde la persona encuentra su lugar, se encuentra que ahí tiene su lugar, encuentra su felicidad o su armonía, a través de ciertas prácticas. Es un poco esa coincidencia. Bueno, si les parece, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, tenemos aquí un micro, por si alguien se anima. ¿No? Bueno, me extraña porque, a ver, el tema, sobre todo este tipo de curanderismo donde se mezcla, como decía Luis, lo puramente corporal, ¿no?, con esas dimensiones espirituales, es algo que está muy presente en nuestro mundo cotidiano. No me refiero al mundo cotidiano, me refiero a este mundo de Andalucía oriental. Como decía, perdón, que no, este mundo de Andalucía oriental donde todo es tan complejo, pero esto no podía ser menos, ¿no? También, ¿no?, el tema de la religiosidad popular en su mezcla con el curanderismo, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya digo que me extraña porque seguramente más de uno y más de dos haya tenido algún tipo de encuentro, aunque sea colateral, ¿no?, y alguna experiencia con aunque sea en su niñez, ¿no?, con este tipo de personajes, ¿no?, que han sido tan populares entre nosotros. Bueno, la primera palabra, sí, adelante. ¿Sí? ¿Ah, no? Mamá, explica tú algo de tu experiencia. Bueno. Gracias. Bueno, pues yo por suerte o por desgracia me tocó la polio con 8 meses y a partir de ahí pues he conocido de pequeña, de muchas no me acuerdo, pero mi madre, curandero que se enteraba que existía, allí que me llevaba. Y ya siendo mayor, pues si tengo, esta soy yo, si tengo experiencia de Manuel el del Molinillo, que estuve yendo para distintos tipos de problemas relativos con la pierna y eso, y la verdad que con éxito, en la mayoría de los casos que él me ha curado y me ha mandado tratamientos para diversas cosas. Y él vivía, pues yo la imagen que tengo es de una choza en la que él no quería ni oír sonar el dinero, porque alguna vez mi padre le sonaron unas pesetillas o gordas que tenía en el pantalón y dijo, yo no quiero oír esa cosa en mi casa, eso no lo quiero yo en mi casa. Así que no consentía que se le pagara ni nada. Luego la gente, pues si tú le estás agradecido, a lo mejor si tienes tomates le dabas tomates y ya los tomates los cogía otro. Pero él no quería ni oír el dinero que él trabajaba porque tenía esa gracia. Y otra señora que también, ella era una curandera y estaba especializada en huesos, se llamaba Joaquina y vivía en la zona de Marchal. Y yo tenía una desviación en la zona de las lumbares de tres vértebras y me las puso ella en su sitio con los dedos. Las yemas de los dedos, cuando yo la conocí, las tenía gastadas, porque solamente tocaba con las manos y movía los huesos hacia un sitio y hacia otro. Y yo recuerdo que estuve más de un año, mínimo año y medio, yendo, primero cada 15 días, luego cada mes, luego así, durante un año y medio, porque claro, los huesos de la espina dorsal ya no te los pueden colocar de golpe,
tenía que ser poco a poco, milímetro a milímetro, y me fue curando. Y de eso, gracias a Dios, estoy curada. sigo curada hoy en día. Y cuando se me salió el hueso del tobillo, que es cuando acudí la primera vez, pues lo metió en su sitio a base de un dolor impensable y de unos movimientos ahí en el tobillo como si fuera mío. Y ya mi madre le contó cómo me había dado la polio y ya le dijo el tema de la columna, que me había visto un doctor en medicina y había dicho que era muy poca cosa. La desviación de 3 columnas en la zona lumbar le pareció poca cosa, pero para mí no fue poca cosa, era bastante cosa. Y ya ella dijo, ay, pues vamos a vérsela. Y la mujer ya intentó curarme la columna y me la curó. Y cuando había problemas óseos en mi casa, Joaquina era el remedio. Ya está, ya he contado muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya entendemos perfectamente por qué Miguel Ángel tiene esa inclinación a estudiar lo que está estudiando, ¿no? Adelante. Buenas tardes. Lo de María Ángeles es excepcional porque entiendo que esa persona que la trató tenía conocimientos de la fisiología de los pacientes. Un fisioterapeuta perfectamente puede realizar esa función con una adecuada preparación. Pero yo, es un comentario que hago sobre María Ángeles. Yo quisiera hacer una reflexión y una pregunta. La reflexión es que recientemente hemos estado en Perú y nos han hablado del chamanismo. Y me ha sorprendido, y me sorprendió tremendamente cuando la persona que nos estaba explicando ese asunto dijo que había que esas personas, esos chamanes, eran unas personas auténticamente íntegras. Y cuando digo íntegras, lo digo desde el punto de vista de discernir exactamente cuál es su función como sanador. Que yo entiendo que a veces el sanador lo que hace es una labor de, más que de sanación, una labor con elementos que a su mente le transforma y lo cura, porque esa enfermedad tiene un porcentaje alto en el tema de... Pero bueno, es otra cuestión la que... Cuando digo que eran unas personas íntegras, es porque ellos discernían exactamente hasta dónde podían llegar los pacos, se llaman los pacos, pacú, no recuerdo exactamente el nombre de estos chamanes, hasta dónde podían llegar y hasta qué punto ellos podían actuar con esa persona. Y cuando no podían o entendían que no debían, lo enviaban al médico, al hospital, al especialista. Cuando hablo de que muchas veces en medicina se usa el placebo, que lo que hace es a la persona que le das eso, simple y llanamente, ella entiende que lo va a sanar y se siente perfectamente bien y tal. Pero me parece que no sé hasta qué punto hay un símil, y entre el chamanismo peruano andino, que a mí me apasionó realmente, y el argentino en cuanto al sanador ese que comentaba, boliviano o propiamente argentino. Gracias, don Luis, y gracias, Miguel Ángel. ¿Puedo agregar una? Bueno, muy interesante. Por ejemplo, una de las cosas es que los curanderos los curanderos andinos, están en una situación de, vamos a decir, no están con un reconocimiento, están en una situación medio de ilegalidad. Pero, por ejemplo, en Bolivia tienen asociaciones o sindicatos, o sea, tienen otra posición social y un reconocimiento. Y la medicina del herbolario tradicional tiene un lugar muy fuerte. Existe también la organización de tours
entre algunos curanderos de estos que van hacia, por ejemplo, Perú, una zona de lagunas, y hacen unos rituales de sanación como varios días, o sea que hay un circuito también entre las zonas de Andina y la ciudad, ese sector de Buenos Aires. Otra cosa que también lo que decía la señora que habló, la mamá de Miguel, los curanderos allí, bueno, curanderos urbanos sí, también tienen vamos a decir, una base de consulta, una base monetaria de consulta, y después según lo que es, vamos a decir, tienen como una tarifa. En cambio, los que están en las zonas rurales donde provienen su origen, los que están más allí, no, es como lo que contaba la señora, por ahí reciben alimentos, reciben algunas cosas, y se forma de, vamos a decir, trueque por el servicio que otorgan. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Porque aquí tengo algunas cuestiones que nos están planteando desde Internet. Vamos a ver. Por milagro. Sí. Por ejemplo, Aurora García dice que en muchas ocasiones lo espiritual ha hecho avanzar la medicina de hoy. Y bueno, cita algún medium por ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto están de acuerdo con esa afirmación? Yo creo que los historiadores de la medicina son los que tendrían aquí que... A verlos hay los también en la sala, o sea que también. A ver, Alfredo. Bueno, San Juan de Dios, por ejemplo. Bueno, yo no sé si la pregunta la formularía en términos de lo espiritual, ¿no? Yo creo que la reflexión importante es efectivamente en qué ámbito actúan este tipo de sanaciones, ¿no? Evidentemente yo, por ejemplo, cuando explico la larga vigencia del galenismo y del humoralismo, le hago entender a los alumnos, al alumnado, que efectivamente que una forma de explicar la enfermedad tenga tanto éxito durante tantos siglos no es casualidad. Y uno de los elementos clave es que el humoralismo, que se adaptaba además a las explicaciones de las enfermedades al nivel, digamos, cultural de cada uno de los pacientes y también del tipo de sanador al que podían acceder, proporcionaba una narrativa comprensiva de la enfermedad, algo que no proporciona en la mayor de las partes la biomedicina, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, evidentemente, cuando se habla de espiritual, probablemente se está hablando de esa dimensión de compartir explicaciones comunes con los pacientes, que además era clave en el pensamiento galénico. Es decir, el diagnóstico en un médico galénico, en un médico hipocrático, no terminaba hasta que el paciente había comprendido el mal, cosa que no ocurre en la biomedicina. Eso es algo que a partir del siglo XIX, con la aparición de la medicina anatomoclínica y la medicina de laboratorio, se va abandonando en la práctica biomédica, ¿no? Y quizá cuando los médicos adoptan posturas más holísticas, como señalaba el profesor Cuenca, o algún tipo de planteamiento más comprensivo de la realidad, pues probablemente se encuentran ese tipo de conexiones que no se tienen habitualmente en la explicación biomédica, ¿no? Que solo explica la dimensión en buena medida biológica de la enfermedad, pero no atiende a los otros elementos que se superponen en la experiencia de enfermar. Hacia el modo en que hoy en nuestro tiempo pues se afronta el proceso asistencial, donde se critica mucho pues que el profesional esté más pendiente de una pantalla, ¿no?, que del relato del paciente, ¿no? Y bueno, pues está claro que hay una explicación, ¿no? Y es que cuando los pacientes entienden, ¿no?, lo que les pasa, ¿no?, están en mejores condiciones de aceptar las propuestas terapéuticas, ¿no? Entonces, con independencia de lo aparentemente irracional que puedan ser, ¿no? Hay otra. Una cosa puedo. Sí, claro que sí. Sí, a lo que el señor estaba hablando sería el viejo médico de familia
que ampliaba, digamos, su cuestión, avanzaba con un consejero, incluso algunos elementos básicos de psicología. Después, al compartimentarse la medicina, se va, digamos, abriendo en especialidad y perdiendo toda esa unidad, ¿no? Eso es un poco. Beatriz Marín Vallejo dice que en un pueblo de Jaén el médico manda a los pacientes a una señora que quita verrugas, ¿vale? Yo creo que eso también nos suena bastante, ¿no? Y hay otro comentario, en este caso bueno, hay una pregunta, ¿no?, de Greci Pérez Amores, ¿no?, que nos pregunta a los ponentes si hay alguna diferenciación entre los conocimientos y su transmisión en el caso de hombres y mujeres, según lo que ellos han podido observar. Bueno, le agradezco a Greci la pregunta porque ella es profesora de antropología en la Universidad de La Laguna y es, bueno, probablemente la mayor experta que hay en la antropología española sobre el tema de la santería. Ella es cubana y ha investigado mucho sobre la santería en Cuba y en Canarias, ¿no? Y claro, si hay diferencia en la forma de transmitir los conocimientos entre hombres y mujeres. Bueno, es que claro, tenemos los dos casos. Tenemos el caso de la transmisión, que se puede transmitir conocimientos de uno a otro, pero lo que habitualmente se dice es que se transmite la gracia. Es decir, como que tú recibes por un don divino la gracia de curar y tú puedes transmitir esa gracia, más que los conocimientos. Probablemente en muchos casos habrá transmisión de conocimientos también, ¿no? Pero lo que se suele decir más bien es esa transmisión, esa vinculación con lo milagroso, con el evento sobrenatural. Yo recibo por parte de la divinidad este don y este don yo lo transmito a otra persona. En el caso de las mujeres sí que es verdad que claro, todo el tema de los conocimientos, pero también en el caso de los hombres, ¿no?, el conocimiento de las plantas, este tipo de cuestiones, sí que se transmite habitualmente en un ámbito doméstico, ¿no? Pero claro, ya dentro de la medicina popular que puede tener una vinculación o no con el curanderismo, es decir, pueden ser conocimientos que la población en general tiene, los hombres y las mujeres en un pueblo saben que tal planta cura tal cosa y ya está, se lo van transmitiendo, ¿no? Pero bueno, también está la transmisión, eso sí que está, y que es interesante, es la transmisión de las oraciones, porque es verdad que muchas veces cuando se cura se reza o se recita una oración. Claro, en este tipo de casos sí que hay una transmisión, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, muy especialmente también el de las mujeres por la cuestión de la vinculación que han tenido las mujeres tradicionalmente con la religiosidad popular. Es decir, la importancia que han tenido en la transmisión de las formas de devoción, el culto a las imágenes, todo este tipo de cuestiones. Bueno, agregar algo más. Yo cuando estuve trabajando ahí en esta zona encontré también un guía, un referente de los curanderos. Ese referente era Santiago de Bomborí, de Bolivia. Ese Santiago de Bomborí, ese santo, es la traspolación de Santiago de Compostela a Bolivia. Coincide con las características. Vamos a decir, el de las tormentas, de las sanaciones, y allí llega y hay una entidad incaica que es Illapa, que es el señor del rayo, del trueno, que está con las tormentas y que tiene el don de la sanación, y es un guía, o sea, un guía espiritual, así como comentaban, digamos, de los santones y los aquí en Andalucía. Muchas gracias. Fíjense que hace un tiempo, pues paseando por las afueras del pueblo, ¿no? Me encuentro alguien había tirado un montón de cosas allí, ¿no? Y veo que hay una carpeta, claro, uno ve una carpeta y no tiene que mirar lo que hay dentro, ¿no? Y efectivamente había algo muy curioso, había una serie de oraciones, ¿no? Manuscritas, en papel amarillento, como muy antiguo, ¿no? Y luego estaba acompañado
de una fotografía, pero una fotografía que estaba impresa en uno de estos óvalos cerámicos que suelen ponerse en las tumbas, ¿verdad? Se adhieren a las cruces, ¿no? Obviamente no podía dejar aquello allí, ¿no? Me lo llevé al pueblo, ¿no? Y como tenía la fotografía pude preguntar a la gente, ¿no? Me dijeron que efectivamente que era una señora que hacía mucho tiempo que sí, que se dedicaba ejercía como de curandera, ¿no? Motivo para la reflexión, ¿no? Efectivamente, en la experiencia que yo haya podido tener, ¿no?, las observaciones que he realizado en la Sierra Sur de Jaén, sí que me he dado cuenta de que hay diferencias sustanciales cuando se trata de hombres y mujeres. No son diferencias radicales, sino en términos de tendencias, ¿no? Los hombres tienen un ámbito de cobertura mucho más amplio, como ya apuntaba Miguel Ángel, ¿no? Tienden, por supuesto, ejercen como confesores, diríamos, como consejeros a nivel doméstico, en el mundo cotidiano que les rodea, ¿no? Pero luego tienen esa proyección hacia afuera, ¿no? Y no solamente hacia la comarca, porque claro, la gente en nuestro tiempo se mueve como nunca, entonces vemos que aparecen focos devocionales en lugares muy distantes de nuestro país, ¿no? Eso no ocurre en el caso de las mujeres, ¿no? Hay algunas excepciones, pero fundamentalmente las mujeres viven en un mundo más concreto, ¿no? Y además están generalmente especializadas en las verrugas, en las culebrinas, en algunos elementos que respondía a esas oraciones, ¿no?, que me encontraba en la carpeta, donde estaban encabezadas oraciones a San José, no sé qué, pero ponía para la culebrilla, para el mal de ojo, ¿no? Ya lo estaban indicando, ¿no? Tradicionalmente, efectivamente, se suele decir que ellas transmiten la gracia, ¿no?, a otros seguidores, de tal manera que a uno le hace pensar que el mecanismo de curación que ellos emplean tiene mucho que ver pues con como hacen los sacerdotes con los sacramentos, ex opere operato, ¿no? O sea, realmente es la gracia lo que el poder no está en el terapéutica, sino en la gracia, ¿no?, que transmite. Pero aquel cuadernillo derribaba todas esas teorías populares, ¿no? Porque estaba claro que ese cuaderno contenía un corpus de conocimiento, ¿no? Un corpus de conocimiento que alguien sentía la necesidad de tenerlo escrito para que otros lo leyeran, puesto que estas personas ya lo conocen, ¿no? Entonces, ahí está claro cómo vemos que sí existen mecanismos de transmisión de conocimiento, lo que pasa que no se hacen tan explícitos como cuando estamos en una universidad, ¿no? Tenemos manuales, libros, profesores, planes de estudio, titulaciones, ¿no? Aquí no. Es otro mundo, ¿no? Es otro mundo, pero al final los mecanismos de transmisión tienden a emular. Unas veces utilizan la oralidad, pero en muchas ocasiones también se explicita, aunque sean condiciones muy sumergidas, ¿no? Y claro, por otra parte ya a uno le viene la tristeza, teniendo la alegría de poder haber descubierto un verdadero tesoro, ¿no?, en aquella carpeta azul de estas, ¿no?, pero también una cierta tristeza porque estaba asistiendo a la interrupción, ¿no?, de la cadena de transmisión del conocimiento, ¿no? Aquella persona seguramente no tuvo a quien transmitirle la gracia, entendida como ese conjunto de conocimientos que ella fue atesorando, ¿no?, durante toda su vida y que finalmente terminó, bueno, pues en el campo, ahí para abonar el campo. Bueno, tampoco está mal, ¿no? Bueno, una cosa. Sí, Bueno, quería no olvidarme de los rituales que atraen, porque aquí sería una cuestión que uno piensa que es una cuestión uno a uno, el especialista y el paciente, ¿no?, o el consultante, pero a veces hay rituales o convocatorias que son mayores. Por ejemplo, el ritual del Equeco, que es una entidad de Bolivia que se hace el 24 de enero, que es para la prosperidad y convoca que la gente se va acercando masivamente, y otros el culto a la Pachamama. En determinados momentos de ciclos
del año se hace un ritual también. Ha habido el caso también entre los entrevistados de un chamán que está nucleando algunos referentes así de distintos grupos indigenistas para hacer un templo solar en Argentina, cosa que es un poco difícil ahí para lograr, pero quiere hacer su intento. Eso sería como salir un poco también de lo más privado, más cuentapropista, para hacer algo más amplio e institucional, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Sí? Adelante. Tomás. Venga, Tom. Sí, quería saber si el nivel cultural y económico influye mucho en el uso de las alternativas de las que estáis hablando. Y segundo, la salud mental, que tampoco y tanta importancia tiene actualmente. Puede ser que el crecimiento del chamanismo, sobre todo ahora en nuestra sociedad, sea lo que está dando cobertura a la falta de psicólogos o psiquiatras. Es un fracaso de la medicina lo que está haciendo que nos lleve al uso de estas otras terapias. Bueno, en el caso de, claro, lo de la salud mental tiene relación con lo que hablábamos ayer, relativo a, por ejemplo, a la cuestión de la, bueno, hablamos de las posesiones espirituales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Galicia, que era un fenómeno bastante habitual, y había algunos santuarios, como el del Corpiño, en la provincia de Pontevedra, que estaban especializados en el tema de la curación de las posesiones espirituales, que tienen relación, evidentemente, la interpretación antropológica es que esto tiene relación con el tema de la enfermedad mental, ¿no? Pero claro, ¿qué relación puede tener con el tema de este tipo de terapias que provienen de fuera, ¿no? O el chamanismo, que, en fin, este tipo de medicinas alternativas que se ha llamado, que llegan a nuestro contexto, muchas veces descontextualizadas, porque ya no tienen ya están fuera del contexto original nativo, ¿no? Que es muy complejo, que tiene toda una cosmovisión, una serie de rituales y de prácticas socioculturales que están unidas, y cuando llegan aquí, pues bueno, muchas veces hay cosas que no pues llegan y se adaptan, no se practican igual que en el lugar de origen, ¿no? Y esto puede pasar perfectamente con el chamanismo. Si tiene relación con un fallo dentro del sistema, no en el sistema eléctrico, que ya tuvimos ayer el fallo con la luz, sino un fallo del sistema médico institucional. Bueno, yo creo que simplemente, una cuestión que los sociólogos y los antropólogos hemos trabajado bastante es esta cuestión de que la teoría de la secularización, tal y como la plantearon Max Weber y los científicos sociales clásicos, de que no, las sociedades contemporáneas, las sociedades occidentales van a caminar se van a alejar del elemento sagrado, ¿no? Lo sagrado no va a tener ninguna clase de importancia. Esto al final no se cumple. Lo que pasa es que la gente deja el catolicismo y se aferra a otras cosas. Entonces, yo creo que van más por ahí los tiros, ¿no? Hay una especie de reencantamiento, de necesidad de tener una cierta dimensión espiritual en la vida, y al final, en vez de hacerlo de siempre y de recurrir a lo mejor al párroco para contarle tus cosas y que te diga, pues rézate no sé cuántos Padres Nuestros y no sé cuántas Ave María, pues va o de recurrir al curandero, ya no quedan tantos curanderos como antes, pues recurren a lo mejor eso, al chamán o no sé, o hacen otro tipo de prácticas espirituales, ¿no? Pero sí que es verdad que en ocasiones hay como una reticencia hacia la medicina, bueno, el sistema biomédico, pero yo creo que esta especie de búsqueda de la espiritualidad, que no ha desaparecido del todo, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que este tipo de nuevas espiritualidades, muchas veces no son nuevas, en los contextos originales no son nuevas, ¿no? Sí, estén teniendo éxito en nuestras sociedades, es mi impresión. Hay cuestiones, por ejemplo, de exorcismo, si por ahí va el tema, la pregunta. No.
Y sí, también una cuestión cultural y más también en momentos, por ejemplo, como está pasando en este momento allí en Argentina, que se cortan los medicamentos a jubilados o los medicamentos oncológicos, los medicamentos para el SIDA, y es una desesperación de recurrir a veces a un medicamento que sube el precio, a uno de segunda, o a una hierba o a otras soluciones, sí. Sí. Adelante. Yo voy a intentar ser breve, pero tengo varios comentarios. Me llama mucho la atención el argumento con el que inicia el profesor Ruiz sobre la posmodernidad y cómo en este enclave o este sitio que estudia en Argentina, pues coinciden varios campos de religiones, ¿no? Mencionaba el hinduismo, el cristianismo o varias sectas del cristianismo. No se diga pues las propias ideologías precolombinas, ¿sí? Sobre todo pues de bolivianos, peruanos, ¿no? O incluso argentinos. Y en contraste con lo que menciona el profesor Miguel, me llama la atención cómo la mayoría de los ritos de sanación o de curación pues tienen su raíz en el catolicismo. Obviamente tiene mucho que ver, creo yo, esta globalidad o globalización que se ha venido dando y los arraigos que se tienen aquí, sobre todo, por ejemplo, en España, en Andalucía, respecto a la religión, versus en América, pues donde llega todo turista o forma de migración, ¿no? Que son los movimientos migratorios más complejos. Y con ello, pues, me salta todavía más el comentario que menciona el profesor sobre la posición económica. El ejemplo que me viene ahorita a la mente es el de el mindfulness o el de la mente plena. Cómo esto surge en Oriente, Vietnam, con los soldados vietnamitas durante estos conflictos armados que se tienen. Empiezan a observar que los soldados vietnamitas son más resilientes a los traumas, a las torturas. Los soldados norteamericanos se los llevan, los estudian, les estudian el cerebro y se dan cuenta que tenían algo que sus soldados no tenían, que eran las horas de meditación que hacían los soldados vietnamitas. Entonces, esto da origen al New Age o a la nueva era, a estas ondas pues que para nosotros pueden ser muy consumibles actualmente cuando hablamos de velas tántricas o de cuestiones así de muy orientales, pero que de cierta manera han estado llegando por los medios de comunicación, a través del turismo, donde quiera vemos atrapasueños, por ejemplo, y esto está aquí, yo los veo aquí, los veo en la Alpujarra y los veo en un puesto de cosas chinas en Santiago de Chile. Los veo también en un puesto de cosas chinas en la Ciudad de México, en Aguascalientes, ¿no? Entonces, y la gente empieza a consumir eso. Retomando lo del estrato social, creo yo que quienes hablan más de mindfulness, poniendo este ejemplo, pues son las personas que de cierta manera tienen como el tiempo, porque tienen más ocio, pues para meditar. Mientras que un soldado vietnamita era su modus vivendum, la meditación, ahora te venden 30 minutos de meditación y uno tiene que consumir 30 minutos de meditación para poder tener la mente plena, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cómo los rituales, las formas de sanación, si bien sí existe siempre un anclaje hacia lo real, hacia lo mítico, a través del rezo, a través de la oración, se van adaptando a las contingencias, sobre todo hegemónicas de las mismas sociedades, ¿no? No sé, por ejemplo, hay unas mujeres en México, María Sabina y Rosita Asensio, súper conocidas en la literatura,
que muy probablemente en Andalucía no se van a estudiar porque están lejos de allá, ¿no? Pero esas mujeres pues salieron de sus zonas, ¿no? Estudiadas por muchísimos antropólogos. Sin embargo, sus conocimientos se remitían hacia saberes que tenían que ver con cuestiones no católicas, tenían que ver más con cuestiones... Está el caso de Pachita. Pachita, Rosita Asensio, y justamente, ¿no? Que ya no se vinculan tanto al catolicismo, pero sí tenían unas cuestiones más horizontales con lo geológico, con la naturaleza, y que creo yo que también sería interesante hablar de ellas. El espiritismo. El espiritismo, claro. Sí, bueno, ese era mi comentario. Muy bueno. Gracias. Sí, pásale. Bueno, la verdad que no sé si era, después de estas intervenciones, a lo mejor, pero bueno, era una pregunta para el profesor Cárdenas, al que antes le cambié el apellido, disculpa. En relación a eso que ha descrito como itinerancias religiosas, ¿no? Que me cuesta entender, ¿no? Que dentro de esa comunidad, no sé si esa itinerancia se produce dentro del caso de estudio de la pequeña Bolivia, que ha señalado, en la ciudad de Buenos Aires, o se refiere en otro ámbito, porque evidentemente la significación religiosa es clave, ¿no? Como ha puesto de manifiesto la intervención anterior. Entonces, no acabo de entender cómo se produce esa itinerancia. Un mismo paciente o un mismo consultante o una persona itinera entre distintas concepciones o distintas formas de entender que aparentemente no es tan fácil transitar de una a otra. Eso me llama la atención. Sí, está bien. La cuestión del circuito, el cuentapropismo religioso, todo ese trayecto estaría más, digamos, un poco más fuera de la colectividad andina, aunque también la colectividad andina también hay algún paso, digamos, de esas cuestiones, digamos, de tradicional y un poco de lo católico. Han pasado algunos al pentecostalismo, al evangelismo, el pentecostalismo. Ahí, por ejemplo, en ese lugar, ahí en la pequeña Bolivia, hay días donde están en una esquina los testigos de Jehová, en otra esquina están los pentecostales, en otra esquina está el yatiri, que es el que se dice el que sabe, con su puestito, con sus hojas de coca para la adivinanza, para la consulta, y así hay una competencia. Ahí hay una competencia por los futuros conversos en la religión, y el yatiri también, cuando hace sus ceremonias, reza en quichua, en aymara, pero también invoca a los santos traídos por la colonización española, ¿no? Santiago, Jerónimo, un montón de santos que vienen de Europa. Tenemos a Beatriz Marín Vallejo, dice que ha estado en Cuba y que le interesa mucho este tema, y allí dice que hay muchos santeros, hay un libro escrito que se llama El Monte, hay santería blanca y la negra, muy peligrosa, mucho mal de ojo en Cuba, dice, ¿no? El comentario de Beatriz, no sé, pone de manifiesto un elemento nuevo, ¿no? Que no ha salido en el debate, y es que hemos dejado por sentado que los curanderos, como los médicos, persiguen el bien de las personas, ¿no? Pero quien sabe hacer el bien, también cabe pensar que puede hacer el mal, sobre todo si no hay mecanismos de control, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la medicina oficial, ¿no? Donde es muy difícil hacer el mal porque te la juegas, ¿no? Pero en estos sistemas, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre, no? Entonces, hay elementos aquí que también están presentes, ¿no? Cuando los hemos estudiado también hemos visto cómo se acepta. Lo mismo se acepta que hay personas que pueden hacer el bien, que también hay otras que pueden producir el mal, ¿no? El caso, como decía, el del mal de ojo, ¿no? Cuando esas formas de patología, entre comillas, ¿no? Que se asocian a la influencia, ¿no? de determinadas personas, ¿no? No sé hasta qué punto esto lo podemos observar también en el caso argentino, ¿no? Bueno, en realidad hay una cuestión
que en el ser humano todos tenemos cosas buenas y cosas malas, es decir, en todos lados hay, en la medicina está el bien, pero también hay cuestiones que están en ilegalidad, la venta de órganos, las cuestiones de ventas de bebés, las cuestiones de negociados con los medicamentos. Y en el cuestión de los curanderos o chamanes o medicina, o en esas cuestiones más antiguas, hay otra cosmovisión. El bien y el mal están juntos. Hay también diferencias que no le hicimos acá la mención, pero sí hay como una cuestión que se menciona allí en lo andino también. Algunos especialistas de lo bueno, algunos son ambivalentes y otros son específicamente de la oscuridad, ¿no? Hay algunas cuestiones que se ha mencionado, pero circula en algunos personajes así como son como medio como si fuesen vampiros o cosas que van entre la gente para hacer un tajo y sacar vísceras, y que después esa persona entra en una cuestión de enfermedad y quién lo tiene que sanar, un especialista que está con las dos cosas o especial de la oscuridad, no sé, hay toda una cuestión muy muy particular, ¿no? Pero creo que Manuel también me comentaba ayer de algo así que está. Muy bien. Venga, ¿alguna cuestión más que quieran, Miguel? Hay una cuestión al respecto de, claro, esta cuestión de la capacidad del curandero de hacer el bien o todo lo contrario, que tiene relación, bueno, que me trae a la memoria una de las cuestiones con las que se encontró Rafael Briones haciendo el trabajo de campo, que era que creo que recordás que era una curandera, le dijo, dice, mire, yo tengo la capacidad de hacer el bien o de hacer el mal, pero mi obligación, o sea, en el caso, por ejemplo, de aquí hay una especie de, no un juramento hipocrático, pero hay una especie de código ético. Una de las cuestiones fundamentales es no cobrar, claro, la cuestión de no cobrar, y una especie de obligación moral de hacer el bien, ¿no? Porque tú tienes ese poder, es decir, claro, además es un poder que se supone que es de origen divino, con lo cual debería de estar destinado a hacer el bien siempre, ¿no? Pero esta cuestión de que puede hacer el bien o no hacerlo, pero la elección es hacer el bien, porque tu prestigio también va en ello, tiene relación con esto, ¿no? Una cuestión fundamental es la construcción del prestigio. Claro, el caso de la santería, por ejemplo, que comenta Beatriz, ¿no? Claro, es un mundo, es decir, yo recomiendo leer las publicaciones de la profesora Grecia Pérez Amores, porque, bueno, para entender el mundo de la santería, que es un mundo en sí, tiene mucho sincretismo, hay dioses de origen africano que se sincretizan con vírgenes, con santos católicos, ¿no? Y claro, pero en el caso del curanderismo en nuestro ámbito más próximo, un elemento fundamental es la construcción del prestigio, y el prestigio lo construye pues haciendo bien tu trabajo, ¿no? Que es curar. Es decir, si no, claro, esto al final es como un médico. El médico, si es muy bueno, construye prestigio y dice, mira, don fulanico de copas, que es buenísimo, ¿no? Esta especie de construcción. Es decir, esta cosa que había aquí también de don no sé quién, ¿no? Catedrático de tal, de medicina, o que simplemente era un médico muy bueno, ¿no? Y son figuras de referencia dentro de las comunidades, ¿no? Personas muy importantes que construyen en base a sus conocimientos y en base a su praxis médica un prestigio a lo largo de su vida. Pues con los curanderos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Por lo menos en nuestro caso más próximo, ¿no? Hay una construcción del prestigio a lo largo de la vida, e incluso en aquellos casos en los que se le atribuyen curaciones después de muertos también, con una especie de prestigio que sigue aumentando posteriormente, ¿no? Quizás un matiz, ¿no? En relación, porque ya ha salido varias veces, con el tema de la remuneración, ¿no? Del no cobrar, ¿no? Que parece como que pues, tiene que ser un elemento, ¿no? Como decían algunos, ¿no? El ponerle asco al dinero, ¿no? Es algo que parece que es una constante, ¿no? Pero eso no significa
que no recibieran remuneración, ¿no? Quiero decir, lo único que pasa es que los curanderos siempre bueno, pues como gente que entiende muy bien la psicología de la gente, ¿no? Ellos saben que un paciente agradecido va a ser pues, mucho más generoso que los honorarios que yo pueda fijar, ¿no? De manera, ¿no? Y por tanto, pues entonces no lo plantean en términos de dinero, ¿no? De remuneración monetaria, sino que dejan que sea el paciente, o sea, adoptan un sistema diferente de remuneración que es adaptable. Entonces el paciente decide qué tipo de remuneración hago, ¿no? Y qué recompensa doy, ¿no? Y en qué cantidad, ¿no? Entonces, claro, esto puede parecer, sí, efectivamente el santo custodio no le pasaba lo mismo, todos estos santos clásicos, eso pero lo cierto es que luego cuando llegaba esta gente, otra de las variables que la gente le utilizaban pues para tranquilizarse, ¿no? Como garantía de verdad, ¿no? de terapéutica, es que fueran propietarios esta gente. El santo custodio tenía, y bueno, su familia tiene fincas importantes, ¿no? Son gente que sin llegar a ser grandes terratenientes, pero bueno, tenían, o sea, como una muestra de que, bueno, en realidad es que no le hace falta el dinero, o sea, lo hacen, pero no le hace falta, ¿no? Pero claro, cuando llegaba la época de la recogida de aceitunas, ¿qué ocurría? ¿Quiénes eran las cuadrillas? Las cuadrillas eran y siguen siendo todavía, a pesar de que de los años siguen siendo los propios devotos. Entonces ellos se congregan allí en una sola jornada, hacen la recogida. Coste para, en este caso, 0. Claro, no hay una remuneración monetaria, pero hay mecanismos de compensación que obviamente sí tienen que ver con, bueno, no es un agradecimiento, es un agradecimiento interesado también, ¿no? Y no sé si tenéis alguna cuestión, si no, a mí me gustaría lanzaros una cuestión también a la mesa, ¿no? Pero ya aunque sea como final, ¿no? Una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto pensáis que esta cuestión tan embrollada, ¿no? Tan compleja, tan difícil de dimensionar, hasta qué punto tiene sentido, ¿no? En una sociedad tan compleja como la que vivimos, tan materialista, bueno, es decir, que lo evalúa todo, ¿no? ¿Esto tiene sentido? Este domingo se produjo, como cada último domingo de abril, ¿no? La gran romería al Cerro del Cabezo, ¿no? De la Virgen de la Cabeza. Dicen que después de aunque es más antigua, pero después de la del Rocío es la más multitudinaria. Estamos hablando de centenares de miles de personas que van a un santuario en Andújar, ¿no? Bueno, seguro que igual alguien de ustedes ha estado por allí, ¿no? Pero lo que no todo el mundo sabe es que, bueno, a unos kilómetros de allí, en la misma provincia de Jaén, pero en el sur, ¿no? En la zona de Frailes, en la Hoya del Salobrar, hay otro cerro donde hay otro santuario de la Virgen, dedicado a la Virgen de la Cabeza, con un montón de cofradías también, y el mismo domingo, ¿no? Congrega a miles de personas que van allí por su devoción a la Virgen de la Cabeza también. Y la pregunta es, ¿pero qué sentido tiene esto? Si tenemos el original, ¿no? ¿Cómo es que hay gente que prefiere la copia? Claro, cuando uno va allí y asistes, te das cuenta de qué va la cosa, ¿no? Esos espacios equívocos que los propios curanderos no es que ellos lo hayan fomentado, pero es el mundo que les rodea, ¿no? ¿Cómo han creado esos espacios tan equívocos, ¿no? De pronto uno está allí y efectivamente la apariencia es una romería corriente y moliente, ¿no? Pero luego te das cuenta de que la gente se mueve por el cerro. ¿Y dónde van aquí? Pues van allí a una cueva, a un agujero llena de crucecitas, que era donde el santo custodio se ponía a hacer su oración, ¿no? Y antes en la aldea, ¿no? Pues hay una multitud de gente, van las cofradías y rinden homenaje allí una casa humilde, ¿no? ¿Y esta casa quién es? Que tiene una imagen del Cristo del Paño, ¿no? Allí en esto. Bueno, era la casa del santo custodio también, ¿no? Pero es que cuando uno entra en las casas de las cofradías, ¿no? Que están así en la plaza, o sea, rodeando, claro, todas las casas tienen un azulejo más o menos, con más o menos arte, ¿no? Dedicado a la Virgen de la Cabeza. Pero cuando uno abre la puerta de dentro de la cofradía, ¿a quién nos encontramos allí? La imagen del santo custodio, ¿no? Bueno, son estas contradicciones, como la gente, seguramente la gente podría ir a un sitio o a otro, pero ¿qué hace que la gente de pronto decida y de manera multitudinaria
a un espacio alternativo, un espacio que habitualmente no hay nada. Es como esos no lugares de Marollé, ¿no? donde de pronto se mete un gentío tremendo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo entienden que estas cosas ocurran, ¿no? en una sociedad tan compleja en la que nos vivimos, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos entender que estos son rémoras del pasado, ¿no? Pero que están llamadas a desaparecer cuando ni los propios curanderos en su día asistieron a tales manifestaciones tan grandes como las que hay hoy en su propio honor, ¿no? Bueno, dejo la pregunta ahí en el aire por si alguien quiere reflexionar al respecto. Pero la religión es la religión. Subyace sobre el marketing. Sí. Religioso tiene mucho que ver con aquí de la mente, pero efectivamente hay un marketing religioso ahí en el que hay intereses de no sé qué tipo, pero los hay. A mí me sigue siendo complejo de entender. O sea, como en un pueblo hay una colomera, hay una cofradía que va todos los años a la Virgen de la Cabeza, al Cerro del Cabejo, pero hay otra cofradía con la misma vocación que va a otro cerro diferente. No sé, me resulta complejo. Pero la pregunta era un poco pensando hasta qué punto pensamos que esto es una rémora o es algo que está cobrando, pues cada vez ocupando un espacio, ¿no? Igual no es el momento de responderla porque ya es la hora de marcharnos, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Sí, ¿Sí? Vamos, que adelante. Bueno, me resulta muy interesante tu comentario y claro, al final, claro, si hay gente que va a Andújar y gente que se queda dentro de la propia comarca, bueno, es una forma como de cumplir también con las dos imágenes, ¿no? Que es una. Que es una, claro. O sea que bueno, al final no deja de ser curioso. También hay que tener en cuenta la cantidad de pueblos, sobre todo en la zona oriental de Andalucía, donde la patrona es la Virgen de la Cabeza. Claro, eso hace también que a veces tengas que decidir si vas al santuario de Andújar o te quedas celebrando la fiesta de tu pueblo, pues es la patrona a nivel local, ¿no? E incluso en muchos pueblos donde se celebran fiestas de moros cristianos, que la patrona es la Virgen de la Cabeza, ¿no? Pero al final esta vinculación con el curanderismo lo que nos demuestra es que sigue vigente, y sigue vigente muchas veces no porque el curandero esté vivo, sino por esta cuestión de que el recuerdo del curandero está vivo, ¿no? Y es una especie de transmisión del culto, ¿no? Lo mismo que se puede transmitir el culto de generación en generación a San Sebastián en tal pueblo porque es el patrono, pues lo mismo, pero con este tipo de santos, ¿no? Porque es que en la Sierra Sur de Jaén son denominados santos, ¿no? Bueno, con los curanderos, ¿no? Entonces es un fenómeno que no ha desaparecido en tanto en cuanto sigue teniendo esa presencia a través, en este caso, de la devoción, ¿no? Y es verdad que a veces pues, sigue habiendo gente que, por ejemplo, hace poco me enteré de un caso, que lo desconocía, yo vivo al lado de Las Chanas y resulta que en Las Chanas había una señora que era curandera, pero yo no lo sabía, y me enteré no hace mucho que la señora había fallecido y se supone que la gracia se la había transmitido a alguna chica del barrio. Esto es muy interesante porque aquí lo que tenemos es esa reproducción de prácticas, en este caso de curanderismo, que provienen de zonas rurales, de gente que emigra a estos barrios periféricos en las ciudades y siguen la misma lógica, se siguen transmitiendo. Es decir, esta lógica de yo te transmito la gracia, pues en vez de ser en un pueblo, ahora es en un barrio de una ciudad, ¿no? Incluso había curanderas, por ejemplo, una de Cástara, que tenía consulta en su pueblo y en el Zaidín. Entonces, ¿no? Es un fenómeno que además rompen también con la dicotomía entre lo rural y lo urbano, ¿no? Porque ya entran en ambos espacios, ¿no? Pero sigue siendo un fenómeno que, bueno, en cierta medida persiste. Luis lo ha estudiado perfectamente en el caso de este barrio de Buenos Aires. Y luego lo que nos encontramos en la actualidad es con esta complejidad aún mayor de que entran en juego todas estas nuevas formas de espiritualidad y de búsqueda de la salud, ¿no? A través
de prácticas provenientes de otros contextos. Entonces, no es un fenómeno que, si sigue interesándonos, es porque en realidad no ha desaparecido. Bueno, no, podría haber desaparecido y seguirnos interesando como parte de, bueno, un estudio histórico de una práctica social y cultural del pasado. Pero no es que solamente tenga pasado, tiene presente y en ocasiones sigue teniendo, bueno, tiene hasta futuro, ¿no? Entonces, bueno, sigue vivo, ¿no? Y una muestra de que sigue teniendo su público, de que los curanderos, o el recuerdo a los curanderos sigue teniendo su público, es la existencia de una pequeña tienda al principio de la Gran Vía, en la cual se venden estampas y fotografías con el Santo Custodio, Manolo el del Molinillo, y acompañados de la Virgen de la Cabeza, el Señor del Paño, la Virgen de la Angustia, en fin. Entonces eso, en una ciudad como Granada, que tiene un montón de gente que viene de fuera y tal, pero este tipo de cosas sigue, por lo menos dentro de la sociedad local, pues siguen existiendo, ¿no? Y me parece algo que sigue siendo digno de análisis. Bueno, ya en un campo más, yo estuve en el tema de Buenos Aires y la ciudad, pero hay devociones populares que tienen que ver con el siglo pasado, anterior, que por ejemplo en la zona de Cuyo o en la zona de Corrientes a devociones populares. En el caso de la zona de Corrientes, el Gauchito Gil, que arrastra multitudes, era un soldado rebelde que, bueno, entró en conflicto con la ley, tuvo una muerte violenta y, bueno, tuvo como un credo de sanaciones y con la cuestión de marginalidad, arrastra multitudes. La difunta Correa también fue una mujer que quedó amamantando un niño después de muerte, un milagro, y bueno, ahí hay un santuario. Y después está Pancho Sierra en la zona de Salto, que era un hacendado, así pero tenía el don de la sanación, estaba un poco con cuestiones ligadas al espiritismo, un cristianismo de espírita, y tuvo fuerte ascendencia, tuvo sucesores de esa línea y tuvo un culto muy fuerte, todavía persiste ahí en su cementerio, en su mausoleo, en la zona de Salto, unos kilómetros lejos de la ciudad, y después tuvo una sucesora, la Madre María, en la zona de Buenos Aires, pues se fue por problemas legales, se fue fuera de Buenos Aires a la zona sur, y bueno, se comenta de sanaciones también, y bueno, hay algunos templos, yo entrevisté gente así, seguidores, y hay culto en su mausoleo. Bueno, esos son los casos, ¿no? Como similares, como los que comentan. Claro, es que es un fenómeno. También ocurre con el Islam popular y los moravitos, es decir, la figura de los santones. Y claro, el caso de Gauchito Gil es muy interesante. Yo lo conocí por una amiga que ha hecho el grado de antropología, hizo un trabajo sobre este personaje, ¿no? Y la devoción en torno a él. Y bueno, me descubrió ahí un mundo que yo desconocía, digo, qué interesante, ¿no? Y en México hay un caso que la ha trabajado mi amigo Mario, no me acuerdo ahora el nombre, ¿cómo se llama? Eso, es que es un caso en el cual además le rinden culto la gente que se dedica a temas poco fuera de la legalidad, ¿no? y le rinden culto como una especie de santo protector. Es decir, es un fenómeno curioso porque, claro, en América Latina tiene toda una serie también de paralelismos, de fenómenos similares. Sí. Están las cuestiones que mencionaba de transnacionalización, un poco lo que comentaban también, que van, vuelven los viajeros, eso siempre, ¿no? Hay un intercambio y bueno, eso va haciendo esa mezcla, ¿no? Bueno, en el kiosco de Gran Vía van a encontrar toda la iconografía de todos los personajes que aquí se han mencionado y algunos más. O sea, por si alguien está interesado en conocer, en ponerle rostro, ¿no? a estos personajes, ¿no? Bueno, hemos llegado al final, no sé, yo creo que hemos pasado una tarde con una temática muy interesante, ¿no? Con muchas perspectivas. Muchas gracias.